¿Quién es Boyardo Salmón? Pues, primero esposo de María, hijo de Boyardo y Georgina, hermano, papá y, director. Bueno, para no poner etiquetas, pues, amigo también, persona nada más. Eres muy joven para representar un grupo que es GEVESA, que es, pues, fundado en 1973, me parece, por tu padre. Han llegado a niveles mundiales. Estaba yo revisando, pues, un poquito la información. Yo las conocí a ustedes. De hecho, les agradecemos mucho porque las primeras oficinas, cuando arrancábamos Players, pudimos hacer un intercambio con ustedes y fueron nuestras primeras oficinas, vamos a suponer que tenían forma de oficinas, porque cuando empezamos de una manera muy austera y, pues, es increíble todo lo que están haciendo y hasta dónde están llegando. Mucha gente cree que GEVESA, pues, son escritorios nada más, ¿no? O tipo mobiliario. Y yo estuve revisando información que ya están hasta exportando cajas de herramienta, o sea, han crecido muchísimo. ¿Nos podrías hablar un poquito de qué es GEVESA y hasta dónde han llegado? Sí, claro. Pues sí, primero, empezó mi papá en 1973, el ingeniero Boyardo Salmón Acosta, Sí, y en aquellos años empezamos haciendo cocinas de metal. Luego, a través de los años, queriendo hacer un producto de mayor valor agregado, nos fuimos al tema de muebles para oficina. es En los correcto. ochentas, más o menos, hicimos esa transición y luego, pues, empezamos a buscar mercados de exportación. Luego empezamos una fase de diversificación. Yo entré en enero del 2009 a la empresa. Yo quería trabajar primero en otro lado y me dijo mi jefe: "No, no, pues, si esto es lo tuyo y si esto es lo que quieres, vente ya. Ya tengo yo 60 años y vente a echarle", ¿verdad? Y esa fue la decisión que tomé. Hemos hecho un excelente equipo, hemos trabajado juntos, pues, muy bien. Mi papá tiene muchísimas, cualidades como ingeniero, como financiero, y me ha enseñado, pues, muchísimas cosas. Muy chistoso porque luego, como dicen que uno nunca es profeta en su tierra, me decía mi jefe algo, y hasta a veces que no lo oyes de un maestro del IPADE o algo, y dices: "Ah, mira, tenía Tenía razón razón el el bribón. jefe". Claro, claro, claro. Pero, pues sí, un gran maestro, gran maestro, siempre predicando con el ejemplo. Sí, Y bueno, en esa fase de diversificación empezamos a hacer, una marca de cajas de herramientas, mobiliario para dormitorios de bases militares, sobre todo de Estados Unidos, algo de muebles para hotelería y bueno, proyectos bajo contrato que nos han llevado ahí a tener una diversificación en clientes, en mercados, en productos y en canales comerciales, que te protege mejor de las crisis, ¿no? De los altibajos, pues, de la economía. sí. Qué interesante. Mucha gente desconoce. GEVESA es una empresa 100% lagunera y, pues, a los alcances que han llegado, ¿no? Ustedes, son una empresa sin duda dentro de las 50 empresas más importantes en la comarca lagunera. Y, pues, que tengan esta visión, pues, no nada más local, sino internacional, pues, ha logrado que estén en donde estén. Yo los conozco a ustedes, incluso yo hice el IPADE con tu hermana y, pues, siempre manejando un perfil bajo, o sea, familia muy trabajadora. ¿En qué momento llegas tú a tomar las riendas de GEVESA? Me queda claro que, bueno, o sea, tienen un equipo, trabajan de manera conjunta, pero ¿cómo llegas tú a tener esa responsabilidad? Qué fácil no es. Sí, al principio, tiene que llegar uno, obviamente, con mucha humildad y navegando con banderita de sonso, ¿no? Para Sí, entender primero toda la empresa, aprenderle a la gente que ya está y luego mucha observación. Poco a poco, mi primer proyecto que agarré, porque entré con el puesto de proyectos especiales, justamente para no generar turbulencias. claro, no invadir. Así es. Y primero hicimos el cambio del ERP, que en ese entonces pues apenas empezaba la nube, nos metimos a NetSuite, y fue, pues, una implementación de un nuevo ERP es un tiro grande, y es lo primero que que decidimos atacar, pero ahí calas al equipo, ¿no? Calas a cómo está, qué tanto está lista la gente para el cambio, qué tanto está lista la gente para la innovación. Y luego después me pasé a dirigir mercadotecnia, luego ya después, a la dirección comercial, y así ha ido evolucionando el rol
a la dirección. hasta llegar. Sí, y bueno, pues es ir dando pasos, ¿no? Yo creo que es como cuando estás en tu casa y te dicen: "Lava los trastes", si los lavas bien, pues te van a enco o lava el carro, pues te van a volver a encargar una tarea si lo haces bien. Entonces, Que esa no te la recomiendo. ¿lavar trastes o el carro? No, no, trastes sí en el carro, porque para el día siguiente te van a decir: "Oh, vuélvelo a lavar, que yo Sí. lo dejaba medio sucio, para que no hubiera venido". Capitol. No te creas, es broma, disculpa. No, sí, es un a ver, si lo haces mal, pues no te lo van a volver a encargar, ¿no? Entonces es un Sí, no, poco eso. claro, es un proceso de ir Claro. invadiendo las diferentes áreas que conforman a la empresa para de a poco ir conquistando todos los departamentos hasta llegar a la punta, ¿no? Sobre todo ganarte la confianza, de la gente y de los propios y de los ajenos, de la familia también, Claro, que si vas, pues, dando resultados, vas logrando metas, pues, te vas ganando la confianza. Yo creo que, o sea, para mí la palabra confianza cobra cada vez más relevancia, sí, y yo creo que justo. tú lo sabes. Yo creo que el activo más grande que tenemos como, empresarios o como líderes, le pudiéramos llamar, es la confianza que tiene nuestra gente, inclusive la misma sociedad, porque mi jefe nos enseñó desde muy temprano que la empresa no es como tuya o tu juguete o tu caja chica para que tú hagas lo que tú quieras con ella, sino es una confianza que te deposita la sociedad para que tú la manejes y no te da derecho a, pues, a usarla para tu beneficio personal, sino que tienes que cuidar de los famosos stakeholders, ¿no? Que en parte relacionada, no hay una buena traducción. Todos los colaboradores, bancos, pagas impuestos, Sí. la sociedad en general, o sea, tienes a los accionistas, obviamente, tienes mucha gente a quien cuidar, y tú eres, pues, el steward, el encargado, pues, de llevar adelante esa responsabilidad. Esa gestión, ¿no? Así es. Ahora, me gustaría, antes de entrar a un territorio que me interesa muchísimo, preguntarte, porque sé que eres un erudito en la inteligencia artificial, hablar un poco sobre cómo gestionar una empresa familiar, porque quedan muy pocas, eh, y me refiero exitosamente, porque, pues, como siempre digo, la envidia tiene el sueño muy ligerito y pues sí, siempre hay discrepancias. Y cómo llevar a una empresa de la envergadura de Gevesa para que sea exitosa ya en una segunda generación y, pues, para la edad que tienen, pues, no tarda ya la tercera generación, ¿me explico? ¿Cuál es la clave del éxito? En primera generación, yo creo mucho en el tema de la familia, o sea, la unión de la familia, que Mm. que en los hermanos, pues, nunca estemos, dispuestos a ¿Cuántos hermanos son? 3 hermanas más grandes y yo, perfecto. Como decía un amigo de mi papá, el vengador. Cierto. Sí, me tardé, pero llegué ahí como medio pilonazo, ¿no? Sí. Este, y cuando tú pones primero a tu familia y dices: "Yo nunca me voy a pelear Sí, por dinero", o sea, preferimos vender la empresa, preferimos hacer otra cosa antes que o separar, lo que sea, antes de pelearnos, pues queda muy claro cuál es la prioridad. Y luego ya para terceras generaciones, pues se complica más y tienes que trabajar mucho en la institucionalización, gobierno corporativo, que las reglas estén bien establecidas, consultores y consejeros externos. Es un mucho trabajo que se tiene que hacer en ese claro, sentido. claro. Ahora, tú mencionas una cosa que dices, pues, siempre predominar, o premiar la unión familiar y no el dinero. Pero eso es cuando hay dinero en la mesa. Cuando falta el dinero es cuando realmente sale la personalidad de cada quien, ¿no? Entonces, hay 2 reglas que nos podrías decir, o que les podrías decir a la gente que nos está escuchando, entornos familiares, siendo un poquito más tajante o más puntual en el tema de la gestión de negocios familiares. Yo creo que la austeridad es muy importante porque cuando no te Listo. acostumbras a tener, pues sí, a vivir con mucho, pues, Sí, entonces no sientes los cambios. O sea, yo lo es viví verdad. como eh, niños o creciendo en casa de mis papás, lo vivimos que a lo mejor en la empresa había altibajos, vacas flacas, vacas gordas, y nosotros, mis papás nos dieron una estabilidad muy consistente
donde, pues, no se volvía loco cuando había, ni se agüitaba nadie cuando no había, Carencias. porque, pues, tienes esa estabilidad, pues, entonces, creo que eso es muy importante. ¿Y dónde ponemos los valores? Pues, o sea, ¿qué le damos valor en la vida? Y creo que sí, el mundo de repente pone el dinero muy al centro de todo, cuando el dinero, pues, es una herramienta, es un medio para llegar a cosas, Es un recurso. es un recurso, es una herramienta, pues, entonces no se trata, pues, a ver, no lo digo por mí, lo digo por el ejemplo que nos dio mi papá. Claro. O sea, él siempre prefirió comprar una máquina a comprarse un carro lujoso. O Bien. sea, siempre se veía como la reinversión en la empresa era la prioridad. Y creo que eso permea mucho en la gente, porque entonces la gente dice, a ver, yo no estoy trabajando para hacer a alguien más rico, estoy trabajando para hacer a una empresa más fuerte. Y eso lo perciben los colaboradores. Eso es una cultura de trabajo. Sí, sí, Es creo que un sí. se puede decir que es una característica que va en el ADN que deja tu padre en Gevesa. Sí, y es lo que nos toca justamente a las siguientes generaciones decir, oye, la tecnología cambia, las maneras, los procesos, pero los valores que hicieron que la empresa naciera, creciera, esos se tienen que mantener. Esos no cambian a través del tiempo. Sí, sí, vamos, es el ADN, ¿no? Así es. Es la esencia marcada por tu padre y la manera en la que los educa a todos ustedes, a sus hijos. Y mi mamá también tuvo un papel muy importante en la unión familiar, en que mi papá pudiera dedicarse a jalar, ¿verdad? Porque hicieron equipo, Claro. este, mm, los consideramos, pues, a los 2 como, pues, los Eslabones. fundadores, ¿verdad? Claro. Sí. Boyardo, eres una persona muy enigmática, ¿no? Estudias mercadotecnia, eres un especialista en finanzas, haces un estudio de alta dirección de empresas en el IPADE, pero te clavas muchísimo en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, como que, vamos, tienes un poquito de todo, pero muy acertado con estas miras de a dónde vamos como las empresas lo están buscando hoy en día, que es el tema de la tecnología. Y hoy el tema de la inteligencia artificial es vital, o sea, ya no es un, a ver, o si me interesa, ¿no? Creo que si no te metes, te quedas atrás y te van a comer, literal. Más con esta invasión de China que estamos teniendo y más en el rubro que maneja Gevesa o que manejas tú en la silla que estás sentado. Me gustaría entrar en el tema de la inteligencia artificial. Antes de entrar de golpe y porrazo, porque hay mucha gente que no sabe o no conoce la inteligencia artificial o piensan que es simplemente porque te metiste en Google y pusiste camisas de fútbol y te empieza a sacar camisas de fútbol, eh, va más allá. En resumen, ¿qué es la inteligencia artificial? En resumen, es una serie de algoritmos, matemáticos que imitan a la neurona humana, o sea, las redes neuronales, que es la tecnología de Transformers que sacó Google en el 2017, es como una copia o sí, tratando de imitar, pues, a la neurona humana. Y cuando empiezan a hacer las pruebas, no se imaginaban que escalándolo iba a llegar a lo que ha llegado ahora. Pero bueno, eso es, en resumen, cálculos matemáticos. Perfecto. ¿Y cómo nace? ¿Cómo nace la inteligencia artificial? ¿Quién es quien empieza a desarrollar esta tecnología? Creo y tengo entendido que es OpenAI, pero, ¿de dónde nace? ¿De qué laboratorio salió? ¿De qué computadora? ¿Quién fue el creador de esto, no? Fíjate que empezó desde hace muchísimos años, yo creo que, por ahí de los 50 Ujú. empezó el tema de crear redes neuronales, pero eran otro tipo de redes neuronales, este, y ya empezó luego el machine learning a desarrollarse. Y luego hubo muchos ejemplos de casos de éxito, por ejemplo, de cuando la primer computadora le ganó al mejor jugador de ajedrez del mundo, Sí, yo me que recuerdo era de eso. Kasparov, que IBM le gana, y ahí fue como un hito, ¿no? Y luego Sí. después, Google con AlphaGo le ganó al mejor jugador de Go, que era un juego bastante más complejo por la cantidad de posibilidades. Entonces, ya podías apuntar tú un machine learning, una inteligencia artificial a algo, y lo hacía mucho mejor, pero no era general. Si lo sacabas de ese dominio,
Si Sí, lo pero ponías ya, o sea, nomás sabía jugar ajedrez, claro, nomás sabía jugar Go, nomás te sabía optimizar inventarios en el caso de negocios. claro. Y con el modelo de Transformer, de la red neuronal Transformer, empezaron a ver chispas de inteligencia general, que tú podías decir, de hecho, habilidades emergentes. Por ejemplo, a los modelos actuales no les enseñaron cosas que saben hacer. Los entrenaron en inglés y te hablan en todos los idiomas porque eh, hicieron esa correlación matemática y esas traducciones. Entonces hay muchas capacidades emergentes que gracias a ese modelo de redes neuronales que saca Google empiezan a ser posibles. De hecho, sigue siendo la prevalente hoy en día. No ha habido otra red neuronal. Hay papers científicos que te sacan que están probando nuevas redes, Sí. pero todavía no están en producción como para saber si sí le gana al Transformer. Entonces, el Transformer, pues, es la base de todo. ¿Y quién genera Transformer? Las redes neuronales de Transformers las empiezan a escalar y OpenAI es donde le dio al clavo. Exacto, ahí Le da al está. clavo, porque dice, si si yo lo escalo al número de neuronas que tiene un humano en el cerebro, me va a producir estos resultados. Entonces empiezan a escalar, escalar, escalar y empiezan a sacar este GPT que empieza a tener conversaciones. Son los primeros que se dan cuenta que, oye, hay que enseñárselo al mundo, porque antes otros laboratorios iban como a desarrollarla y luego ya cuando estuviera lista, sacarla. Sí. Pues imagínate el desorden que se hubiera hecho. Un caos. Ajá, y acá nos van dando probaditas y entonces la calas y dices: "No, pues estaba en el 2002, pues muy tonta, no, se perdía muy fácil". En el, perdón, 2022, en el Sí. 2023 ya es cuando sale, el ChatGPT y, pues, ahí es cuando se crea ese momento de ChatGPT. En donde ya esa tecnología, llamémosla así, la puede usar ya cualquier persona, ¿no? Sí, que está accesible, y Ujú. increíble, Maurice, porque, una persona en África tiene el mismo acceso que tú y que yo a esa inteligencia. Entonces, se va democratizando también la tecnología y la inteligencia, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Ahora, yo vi una suerte de competencia entre los grandes desarrolladores o los grandes empresarios que están en el mundo de la tecnología. Yo me recuerdo, vámonos por ahí de 10 años atrás, que fue esta competencia de a ver quién llegaba primero a Marte o a ver quién conquistaba lo que es el espacio, que creo que evidentemente el puntero ahorita es Elon Musk con Space. En fin, veo lo mismo con la inteligencia artificial, con Jay Bezos, vamos, veo muchos partícipes que quieren agarrar ese pastel, como en su momento fue el tema de lo espacial, que yo creo que ya hasta dieron un pasito atrás todos, porque ya vieron que lleva mucha ventaja Elon. Eh, ¿Tú qué ves al respecto? ¿Sí hay competidores interesantes? Porque mismo Elon Musk quiso comprar hace un par de semanas, les hizo una propuesta absurda a los de OpenAI. Eh, eh, ¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿sí realmente existe una competencia o se están yendo por la libre? Brutal. O sea, y me voy a regresar un poquito más, a un tema muy importante que hay que entender. Nosotros los seres humanos no entendemos el cambio exponencial, entendemos el cambio lineal. Sí. Y el cambio exponencial llevamos 120 años de la ley de Moore, que la ley de Moore es cuántos transistores hay en capacidad de cómputo por dólar, cuánto puedo comprar. Entonces, cada año Ujú. yo puedo comprar el doble de cómputo Sí, por $1 sí. o el mismo cómputo por la mitad del dinero. Esa tendencia lleva 120 años sucediendo y ese crecimiento exponencial no para. Entonces, por eso nos cuesta mucho entender el cambio y por eso nos sorprende, porque cada vez es más rápido y más rápido y más rápido. Entonces, cuando te das cuenta de esto, y Ray Kurzweil, que les recomiendo meterse a ver algunas de sus charlas, porque él pre- ha, ha podido predecir el futuro con un 86% Brutal. de, o sea, ni Nostradamus, pues, Sí, sí, sí. de atinarle a qué va a suceder. Y lo único que ha hecho es hacer esos modelos matemáticos donde dice, pues si esto ha pasado hacia atrás, esto va a pasar hacia adelante. ¿Por qué cambiaría la tendencia? O sea, ¿cuándo ha dejado de avanzar la tecnología? No, ¿Cuándo ha ido para atrás? es una locura. Nunca. Entonces, cuando empiezan a entender esto, los líderes del mundo, pues empieza una rebatinga tremenda.
¿Viste cuando sacaron a Sam Altman de OpenAI? Lo corren y Lo luego lo corren y luego lo regresan. regresan. Lo han dicho líderes, del mundo, creo que lo dijo Xi Jinping, quien domine y Vladimir Putin ha La hecho inteligencia artificial va a dominar el mundo. así es. O sea, hay efectivamente estamos viviéndolo ahorita, una guerra armamentista, a ver quién llega primero al AGI, que es, inteligencia artificial general, que le pueda dar a todo mundo el acceso a una inteligencia cognitiva superior a la de los seres humanos. Pregunta obligada, ¿cuáles son las amenazas? O sea, es que esto no tiene fin. Y realmente esto en manos de alguien que, pues, éticamente no esté bien equilibrado, puede desaparecer la humanidad en cualquier segundo. O sea, ¿cuáles son los riesgos? Pero la verdad, los riesgos creo que son hasta evidentes. ¿Cuáles son las garantías de que, pues, se va a mantener el orden en esta exponencialidad que tú ya bien explicas y que en manos de, pues, ya armas o ejércitos o gobiernos autoritaristas puedan llegar a tener? Sí. Y fíjate, quiero dejar muy claro que no es que yo sea pro inteligencia artificial, es que uno se tiene que adaptar al cambio. El mundo no se va a adaptar a ti. Entonces, simplemente es mi reacción ante el cambio, porque yo no ya me dejé de preguntar si es algo que, a ver, Si que es bueno no o malo. ajá, si nos va a suceder y nos tenemos que adaptar y punto. Hay un montón de riesgos, un montón de riesgos. Ahorita están calculando la probabilidad de que todo valga gorro, ¿verdad? De que, llegue a ser algo que termine con la humanidad en más o menos 20% y 80% de que sea algo que sea muy bueno para la humanidad, que sea casi que utópico Sí. para la humanidad. Entonces, es una tecnología que desgraciadamente no tiene intermedios. Es o todo bien o todo mal. Y esas son las 2 posibilidades que se ven hacia adelante. Probablemente, lo que muchos estiman es que antes de que se ponga mejor, se pueda poner peor, que vaya Ujú. un bajón y luego, un poquito ahí echándole a las predicciones, van a decir: "Oye, pues, la manera de salir de este bache es justamente siguiendo desarrollando esta tecnología", y la gente se va a preguntar: "¿Pero cómo lo que nos metió a esto nos va a sacar?". Y sí, esa es la realidad. ¿Por qué nos vamos a meter en esas broncas? Por la estupidez humana, Ujú. por la ambición, por el poder, por esa lucha de poder que hay, esa guerra que hay por dominarla y usarla para cosas que no son el bien de la humanidad. Entonces, pues sí, imagínate, actores malos, puede haber terroristas, puede haber, líderes autoritarios, hay un montón de riesgos, Conquistadores, un montón de riesgos, dictadores. así es. Y ¿cuál es el tema? Que si las inteligencias artificiales que usen, entre paréntesis o comillas, los buenos o los que quieren que las cosas sucedan para bien, tienen que ser mejores que las que usen los malos. Sí. O sea, tiene que va a empezar a ver como la ciberseguridad. Va a haber inteligencias artificiales atacando empresas e instituciones para hackearlas y va a haber inteligencias artificiales defendiéndose de esos ataques. Entonces, a esos puntos vamos a llegar. O sea, a final de cuentas, equilibrios. O sea, como lo hemos visto en todas las guerras, en todas las conquistas, pues es simplemente va a haber una lucha entre los que aplican la inteligencia artificial para el bien y los que aplican la inteligencia para el mal. ¿Así lo ves tú? Sí, y sobre todo que es una herramienta. Tú puedes usar un martillo para construir algo, una casa, un mueble, o puedes usar un martillo para matar a alguien. Exacto. Entonces, todas las herramientas tienen estas 2 usos dual. O sea, no es diferente a otra herramienta. Lo que es muy diferente es que está acelerando un paso increíble. O sea, cada semana, ayer salieron 3 modelos nuevos, ayer. No, sí, incluso yo para prepararme para esta entrevista, fue brutal la cantidad de información que me salió. Incluso hasta me cuestionaba porque precisamente cuando salga este podcast, no seguramente ya va a estar caduco mucha información de la que estamos compartiendo ahora. Pero algo que no va a caducar, y esta pregunta es muy interesante porque la vemos hasta en las películas. Quizás es una pregunta muy, muy básica, pero creo que es importante de hacer. ¿Qué tanto la inteligencia artificial va a llegar a ser autónoma y que pueda
revertirse contra los que la crearon. Ya olvidémonos de la humanidad, o sea, que llegue a tener una vida inteligente propia en donde se revele, porque ha habido casos y se han asustado los mismos desarrolladores de cómo llega a tener, pues, vida propia y decisiones propias, y puede llegar a ser rebelde, y puede llegar a buscar ser autónomo, y puede llegar a tomar sus decisiones y enojarte hasta contigo mismo. Y cuando a esa inteligencia le das acceso a armas, a satélites, a una infraestructura que va más allá del ser humano, pues sí te pone a pensar, ¿no? Sí, la verdad es que no, o sea, quien diga que no hay riesgos está echando mentiras. Hay muchos riesgos y todos los que comentas, ya hay en estudios donde miente la inteligencia artificial, engaña, Manipula. manipula, se copia. O sea, le dicen: "Oye, te voy a reemplazar por otro modelo nuevo", y luego se trata de copiar y dice: "Sí, yo soy el modelo nuevo", y no, o sea, se Au quiere sobrevivir. Todo eso está documentado y no hay que asustarnos porque, hay que dejar que eso salga. Lo bueno es que está saliendo, que está flotando. sí. Entonces, ahora, veamos también el lado positivo, porque es muy importante. Es muy fácil lucrar con el lado negativo en la narrativa, Sí. pero el lado positivo es brutal y por No, eso eso el mundo va para allá, definitivamente, ¿no? definitivamente, definitivamente. Bueno, lo estás aplicando tú desde tu trinchera en donde, estás trabajando. Ahora, eh, ¿qué mitos existen acerca de la inteligencia artificial? El más grande yo creo que es, que cuando lo pruebas y dices: "Oye, no me ayudó para esto", te decepcionas y la dejas de usar y no te das cuenta que si tú regresas 3 meses después y haces la misma prueba, ya lo va a resolver. O Resuelve. sea, la velocidad de avance Es es brutal. brutal. Sí. Fíjate, yo precisamente hice una consulta personal y no la sabía responder, o sea, no supo responderla, y a la semana se la pregunté y ya la respondió. Sí. Entonces, sí, es increíble, y por eso yo mencionaba el tema de que, pues, muchas veces lo que te estemos platicando cuando la audiencia nos escuche, pues, quizá ya estamos obsoletos. Eh, Perdón, vaya otro mito muy importante es que la inteligencia artificial son estas interfaces que estamos acostumbrados a ver de los chatbots. sí, Eso no es la inteligencia artificial. Cuando tú ya es multimodal, entiende videos, entiende fotos, audios, sí, todo. Y cuando la conectas por APIs a otros sistemas, entonces cuando te da el valor real. O sí, sea, porque tú dices, bueno, ¿qué valor me va a dar este chatbot? Es muy limitado. exacto. Sí, y ahí entramos a un terreno que me gustaría que lo explicaras, porque yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo no entiende la diferencia entre lo que es la inteligencia artificial soft a la hard. ¿Nos podrías explicar, así con peras y manzanas para los mortales como yo, en qué se diferencia? Mira, no, la verdad no había escuchado mucho ese término, pero ahí haz de cuenta, 2 grandes grupos. Lo que es la inteligencia artificial dedicada a algo, que es el dirigida, que es Esa el es la soft. machine learning, Exactamente, tipo principalmente. Netflix, Spotify, Sí, que es muy básico, ¿no? algoritmos que te van a sugerir qué quieres que Exactamente, te salga en tu feed, el de exact Netflix, como comentas. exactamente. Entonces, Y luego ahora las generativas, que son, muy generales. O sea, las IAs generativas, esas son las que te llevan a poder resolver problemas, ya del mundo real generales. Y luego estamos en otro paradigma, porque ahora son las que pueden razonar. O sea, antes nomás te escupían las respuestas. exactamente, esa es la soft. Y la hard es la que ya te analiza, bueno, prácticamente es la réplica de un ser humano, o sea, tratar de pensar como un ser humano o darte una respuesta como te la daría un ser humano. Algo que me interesó y me gustó muchísimo porque la verdad sí nos estábamos clavando en el dark side, y no es la esencia mía y mucho menos de lo que represento. A mí me gusta mucho hablar del lagunero primero, Claro. de ayudarnos de nosotros mismos, ser proactivos, brindar nuestra infraestructura para que otros se desarrollen, la fe. Y dentro de eso, la inteligencia artificial ha servido muchísimo, y un dato que está bien alarmante es que el 30% de las personas que están utilizando la inteligencia artificial es para fines de salud mental, por no decir, lo están agarrando de psicólogo, porque no quiero que los especialistas en psicología
tal cual lo diga así y se molesten. Es más bien para salud mental o cuestionamientos personales. Entonces, pero eso no es todo. Lo impresionante es que el 70% de las personas que lo están aplicando están contentas con el resultado. Entonces, eso es muy bueno, porque bueno, a final de cuentas están teniendo a alguien que les da un pensamiento, porque no quiero decir psicológico, porque no quiero entrar en temas de discrepancia con los especialistas, que no lo soy, yo no soy psicólogo, pero que lo están utilizando para una muleta o para poderse apoyar en temas de confusión mental, lo están haciendo. Si tienes un rompimiento con tu novia, pues le preguntan: "Oye, ¿por qué me está doliendo el corazón o el pechito?". O: "Oye, me metí en este problema, ¿qué me recomiendas?". O sea, lo están utilizando como un apoyo psicológico, eso es evidente, y el 70% está contento de eso. Entonces, hay muchas cosas positivas. El chiste es que la inteligencia artificial, volvemos a lo mismo, ¿no? Brinde las herramientas adecuadas, pero tiene que haber una moralidad, tiene que haber valores. ¿En dónde queda todo esto? O sea, la inteligencia artificial es católica, es islam, cree en el Buda. O sea, vamos, ¿en dónde queda el espíritu y los valores en la inteligencia artificial? Claro. Híjole, es un tema interesantísimo el que acabas de tocar, Maurice. Yo creo que primero, hablando del dark side, nada más para cerrar ese tema, es muy importante verlo y tocarlo y socializarlo, porque pues ahí está, ¿verdad? No lo podemos ignorar y meter debajo de la alfombra. Sí, Y luego, como dices tú, con este mensaje positivo que siempre has puesto de echados para adelante, vamos a sacar a la laguna, vamos a hacer esto, cosas positivas. Es evidente que los usos personales se van a seguir multiplicando. O sea, yo tengo casos personales de temas de salud, de familia, en donde nos ha dado diagnósticos, que guau, te quedas maravillado y ha tenido un, ¿cómo lo digo? Un impacto sí. en nuestra vida al poder hacerle bien a un miembro de la familia, gracias a poder hacer estos diagnósticos. El tema de qué hay en los valores de la inteligencia artificial, pues por eso es esta rebatinga, porque ¿qué le están metiendo? ¿Cómo la están educando? Imagínate que es un niño chiquito, ¿qué valores le están metiendo? Y es Exacto. una inteligencia artificial, pues, gringa, con los valores gringos, y luego están los chinos con los valores chinos, que te dice: "Oye, ¿qué pasó en el Tiananmen Square?". "No, no, aquí no pasó nada", ¿verdad? Sí. Entonces, ¿dónde está el modelo mexicano? Un modelo mexicano ¿Dónde que está la Virgen María? exacto, exactamente. O sea, ¿dónde va a haber una IA que nos entienda a nosotros, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestros valores? Esas son las cosas. Por eso cada país y cada región y cada empresa tiene que tener una estrategia de inteligencia artificial para decir cómo le voy a meter yo a este modelo mis mi ADN, mis valores, no míos, pues, los que son importantes para esta cultura, para este país, para este grupo de personas, porque si no vamos a estar siendo guiados por una IA que está educada en las prioridades y valores de Silicon Valley o de China, ¿verdad? Sí. Sí, To o sea, simplemente hace 6 meses que todavía no entraba Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, bueno, venía una línea muy marcada de la cultura woke, y se marcó un antes y un después de que ya siempre no, y vamos a los valores, vamos a llamarle tradicionales, ¿no? Eh, entonces esto está increíble y esto es algo muy peligroso porque como lo dices tú, es un niño chiquito que se le está dando información, se está autoalimentando con todo lo que tenemos en las redes sociales y todo lo que existe en la net y más allá porque es un ente independiente y pues va a ir formando su personalidad. Eso es lo que yo entiendo. sí, afortunadamente, en muchos estudios se ha demostrado la convergencia. Quiere decir que entre más se van haciendo avanzados los modelos, más inteligentes, más inteligentes, más inteligentes, van llegando como que a las mismas conclusiones. O Sí. sea, no es como que una se vaya para la izquierda y otra se vaya para la derecha. Listo. Empiezan a sacar sus conclusiones que empiezan a converger. Y eso lo han demostrado con muchas personas que han sido muy inteligentes, muy estudiosas, de altos IQs, Sí, que había también una convergencia en maneras de pensar, sí, en ciertas cosas clave, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Al final se equilibra. Sí, tiene mucho sentido. Hay una conferencia que me gusta mucho hacer en lo personal que se llama No hay tiempo que perder. Y precisamente hablo yo de los valores. Y dentro de los valores hablo del tema de la fe. Y yo siempre les digo al aforo o a las personas que están escuchando la conferencia que a mí no me importa si eres católico, o si eres budista, o si eres, o si crees en el Islam, o en la religión que sea, todas detrás están comunicados con los mismos valores, ¿me explico? O Claro. sea, todos tras bambalinas, pues, tienen los mismos principios, ¿no? O sea, hablar bien de todos los demás, cuidar a tu familia, vamos, pues valores universales. Y ahí sí entiendo un poquito lo que explicas, ¿no? O sea, al final de cuentas se va equilibrando y llegan hacia el mismo punto, ¿no? Lo que vemos de extremismo, pues son religiones o ramas de las religiones que su nombre lo dice, ¿no? Son extremistas que a final de cuentas, si tú hablas con alguien que reza el Corán y ve las cosas que se hacen relacionadas a eso de una manera negativa, para no decir palabras que la IA nos agarre, no, eh, pues ellos mismos te dicen, ¿no? Pues, así no es, o sea, no es cierto, o sea, al revés, si realmente conocemos el Islam, o sea, es una religión hermosa, o sea, es una cultura, maravillosa, o sea, son devotos, o sea, vamos, todo a final de cuentas está conectado y ojalá que así sea en el tema de la inteligencia artificial. Boyardo, entrando en la recta final de nuestra plática y de nuestra charla, ya entendí por qué estás en la silla de la presidencia o director general de GEVESA. Eres una persona muy inteligente. Estoy sorprendido de toda la información que tienes. Torreón es una ciudad boyante, es una ciudad que está creciendo mucho. La comarca lagunera, para no dejar a ninguna ciudad de lado. eh, pero te lo digo honestamente, nunca había escuchado a una persona de la comarca lagunera que tuviera tanta bagaje y tanto conocimiento acerca de la inteligencia artificial como lo eres tú. Por eso, nos inquietaba muchísimo que nos visitaras, porque es un tema que poco se toca a nivel local. Claro que a nivel internacional es el tema que, pues, que está predominando, y te felicito, estoy impresionado por todo lo que sabes. Ojalá que en un futuro, podamos volverte a tener, porque seguramente nos vas a traer nueva información y nueva data. Eh, la pregunta concisa es, ¿tú cómo ves a la comarca lagunera en 10 años? Digo, primero quería nomás tocar un tema que es superimportante, que es la humildad, porque parte de adoptar la inteligencia artificial es tener humildad. Ahorita que decías de los psicólogos o de los doctores, la humanidad se está resistiendo a decir: "No, no, es que todavía no me gana, todavía no me gana". Cuando tú dices: "A ver, esta cosa ya es más inteligente que yo", de ahí tienes que partir de esa humildad y en los cuando trato de transmitir esto, el solo sé que no sé nada es superimportante. O sea, Claro, ahorita que agradezco mucho tus comentarios, y yo todos los días me siento que no sé nada, y el chiste es tener esa curiosidad y esas ganas de aprender más, y aprender más, y aprender más. Desde esa curiosidad es de donde podemos aprender. Si nos gana el orgullo y el decir: "No, no, esta cosa no es más inteligente que estamos yo", perdidos. exactamente, estamos perdidos. Y ese es el mensaje principal. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser una prioridad estratégica para todas las empresas. Y cuando digo prioridad estratégica, digo, después de no morirse como empresa, esta debe ser la prioridad número uno, porque es lo que de aquí a 20 meses va a transformar el mundo. Yo más o menos estoy calculando que para diciembre, enero, no, diciembre del 2026, enero del 2027, ya vamos a ver el 70% de los trabajos, intelectuales prácticamente automatizados, ¿no? ¿Y cómo vamos a reaccionar ante eso? ¿Cuál va a ser nuestro papel? Y ahí es donde viene la importancia. Si usamos la IA para reemplazar personas, se nos va a venir un problema social brutal, Brutal. brutal. El cambio de chip es, en lugar de decir: "Voy a hacer lo mismo con menos", la oportunidad es de oro. Voy a hacer más con lo que ya tengo. Voy a empoderar a mis equipos con inteligencia artificial para lograr muchísimo más. Ese es el tamaño de la oportunidad que tenemos enfrente. Entonces, ¿cómo me imagino la laguna? Pues me la imagino siendo punta de lanza.
Estamos ahorita platicando con el TEC de Monterrey para hacer un laboratorio de IA, en conjunto GEVESA con el hub de IA del TEC de Monterrey. Sí. Y híjole, nos encantaría ser parte de eso y decir, aquí en La Laguna no nos quedamos atrás. Vimos cómo estaba cambiando el mundo y nos adaptamos. Y no solo nos adaptamos en un tema económico, sino nos adaptamos en un tema social y para bien de todos. No puede ser esto una tecnología que solo ayude a los ricos. Tiene que ayudarnos a todos. No, no, y eso está quedando súper clarísimo. O sea, cualquier persona que tenga acceso al Internet, pues vamos, ya tiene un psicólogo, ya tiene un consejero, ya tiene un maestro, ya tiene, vamos, o sea, vamos, los alcances son inimaginables, ¿no? Ahora, explicabas tú ahorita que tú ves un cambio en el 70% de aquí, vamos a llamar al 2027. Pero sí escucho entre dientes que estás diciendo va a haber menos empleos. O sea, va a sustituir a las personas. Y digo, esta es una pregunta muy trillada, incluso ni te la quería decir, porque es muy obvia. Pero nos están escuchando jóvenes de 22 años que si de por sí muchos de ellos están desmotivados por la falta de oportunidades, están desmotivados por la inseguridad, por la crisis. Además de que, pues, en esa edad estás en la plena adolescencia, no te entiendes, tienes muchos miedos, temores. Pues ahora súmale lo que ahorita estamos diciendo. ¿Tú qué le dices a la juventud para que en vez de que se achiquen, salgan adelante? ¿Para dónde es? ¿A dónde vamos? O sea, ¿qué consejos les puedes dar a los jóvenes que nos están escuchando? Que se empoderen, o sea, que se empoderen con la inteligencia artificial, porque esa es la manera de no quedarte atrás. Todos los trabajos van a cambiar y es como cuando dices, oye, en los años donde se inventó el teléfono había telefonistas enchufando cables. Sí. Hicieron un cálculo y dijeron, oye, para tal año ya no va a haber mujeres en el mercado para hacer esa chamba. No, pues luego cambió. Ahorita no hay cocheros de carros de mulas, pues, o sea, ya se van transformando los trabajos. Sí, Va a pues haber de la nuevos revolución trabajos. industrial, vamos. Claro. También todos estaban preocupadísimos que las máquinas, Así es. Va a haber nuevos trabajos, va a haber nuevas oportunidades. Y nada más los líderes empresariales tienen que tomarse muy en serio el decir, yo no voy a reemplazar gente con inteligencia artificial, porque aparte eso es muy mediocre. claro. Cuando tienes la oportunidad de hacer mucho más, de crecer más, de llegar a cosas que no te imaginabas, Sí. pues mejor empodérate, empodera a tu gente y aprovecha las oportunidades. Y lo mismo para los jóvenes. Aprovecha que hoy en día tienes a este maestro que le puedes preguntar 50,000 veces y no se va a desesperar, de lo que quieras. Ahorita que decías de saber de todos los temas, pues está bien padre que ahorita le puedo preguntar de Lo que cualquier sea. tema, de una máquina, de temas de ingeniería, de temas de finanzas, de temas de consejo, de lo que tú quieras. Y te va a explicar de una manera paciente y le puedes decir, a ver, explícamelo como si tuviera 5 años o 10 años, con parvulitos, ¿verdad? Sí. Y te lo dice y te lo va a explicar hasta que la agarras, lo entiendes. Hay que ser muy necios para entrarle a la inteligencia artificial, muy consistentes y estar dándole, dándole, dándole. Entonces, los chavos tienen que clavarse y decir: "Voy a darle a esto", y cuesta. Hay un precio que pagar, Sí. obviamente. Hay que leer mucho y todos los días porque esto Así es. caduca muy rápido. Incluso en el tema de la caducación, hay algo que próximamente vamos a tener en esta cabina al rector del TEC de Monterrey, ahorita que tú hablabas de eso. Y una de las preguntas bien importantes que le tengo a él es el tema de la educación. O sea, yo veo ya absurdo, con todo respeto a las universidades y dentro de mi ignorancia, que pues existan carreras ya de 3 años, 4 años, 5 años, cuando esto te está revolucionando por hora, ya es que ya no es de hoy a mañana, o sea, cada hora esto va cambiando. Entonces, definitivamente se va a tener que hacer toda una reestructura en el modelo educativo. Sí, lo creo y estoy seguro que lo están trabajando. Pero bueno, eso va a ser muy interesante ahora que tengamos a esta persona. En lo particular, fíjate, te voy a decir algo, dentro de la fundación de Lagunero Primero, eh, tenemos una escuela enclavada en la Sierra de Durango. Es una escuela rural, la que nosotros la construimos, la mantenemos, pero por obvias razones, pues no podemos tener un maestro de filosofía,
no podemos tener un maestro de literatura, no podemos tener un maestro de matemáticas. La inteligencia artificial nos vino a ayudar muchísimo, porque tenemos un maestro que es el que puede llegar a esa zona que, pues, tú sabes que ser maestro es totalmente una vocación. Claro. Entonces, con la inteligencia artificial hemos logrado que los niños aprendan cosas inimaginables. Ahora sí, como bien lo dices, que se pueden poner a la par de cualquier universidad de Ivy League de los Estados Unidos. Así es. Entonces, estamos explotando muchísimo y me gustaría invitarte como proyecto de Black Room, que está soportado por Players y por Lagunero Primero, para que vayas y le des una plática a todos estos niños que viven en la sierra de Durango para que puedan aprender mucho más de la inteligencia artificial. ¿Te sumas al proyecto? Sí, claro, cuenta conmigo y los felicito mucho por ya estar aplicando esto en los niños, que son nuestro futuro. Qué padre, me emociona muchísimo. Hay que empezar a programarlos, ¿no? Sí, para bien. Oyardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y que sigas compartiendo esta sabiduría que tú tienes para el bien de la comarca lagunera. Felicidades. No, a ti, Moris, muchísimas gracias por la invitación. Que estén bien. Gracias. Esto fue un episodio más de Black Room.